Viaje de vida, un espacio para transformar, experimentar y diseñar el viaje de tu vida. Un viaje para crear y vivir la vida de tus sueños con amor, crecimiento y abundancia. Mi nombre es Abril Rodríguez y te doy la bienvenida a este espacio. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Viaje de Vida. En este episodio te quiero presentar a Selma. Selma es una persona súper aventurera, llena de energía y siempre buscando mucho crecimiento. Ella para mí ha sido una inspiración en los últimos años, aunque ella no lo sepa. Pero a mí me encanta ver su energía, su entusiasmo, la manera en que ella realmente simplemente fluye, toma las oportunidades y se deja llevar por la vida. Ella es una persona que yo la veo disfrutar su vida al máximo. Sin más preámbulos, te dejo con este podcast que a mí me encantó y me llenó de energía una vez más. Bueno, aquí estoy con Selma. ¿Y cómo estás, Selma? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido en tu último viaje? Pues mi último viaje yo creo que no es porque sea el último, pero ha sido de todos mis viajes el mejor viaje que he hecho. ¿Qué has hecho? Sí. Cuando empezaste a viajar internacionalmente, ¿cuál fue tu primer destino? Yo empecé a viajar a los 20 años, más o menos. Hice un intercambio en la universidad. Fue un semestre en Chile y ahí tuve la oportunidad de viajar a Argentina y a Uruguay en ese mismo semestre. Ya no vuelvo a viajar internacionalmente hasta 10 años después, ya a mis 30 años. Ya voy ahí, el año pasado alcancé a ir a España, Francia, Suiza, y este año tuve la oportunidad de ir a Irlanda, Israel, Jordania y Palestina. También habías ido a Colombia, ¿no? Ah, Colombia, sí. me salté Colombia el año pasado, también viajé mucho el año pasado. Sí, a mí me encanta saber de tus viajes. Y por ejemplo, bueno, este es un podcast que va muy enfocado hacia el desarrollo personal y más que nada, o sea, sí está padre conocer los lugares, ¿no? Tomar las fotos y todo, pero para ti, ¿qué significa o qué sientes, qué piensas, qué despierta en ti cuando escuchas la palabra viaje?
Pues lo primero es una emoción. O sea, a mí no me pueden decir, porque los viajes que los he hecho con amigas. Este último fue con mi hermana, creo que eso también lo hizo muy especial. Pero a mí cuando me dicen vamos a tal lugar, yo ya estoy puesta. Aunque no tenga dinero, aunque no sé cómo le vaya a hacer. O sea, yo sí soy muy del Dios proveerá tarjetazo. Y hasta ahorita ha sido muy buen proveedor. Y no, pues es una emoción. O sea, a mí no me pueden invitar a un lugar porque yo ya estoy más que apuntada, realmente. ¿Y qué expectativas generas, independientemente de el destino, que nace en ti así que dices, ay, no sé, me lo va a pasar bien padre, o quiero ir a este destino por X, o qué? La verdad, muchos de los destinos a los que yo he viajado no han sido ni siquiera decisión mía. La verdad es que la vida me los ha puesto. O sea, por ejemplo, en este último viaje, el destino inicial era Irlanda, porque mi hermana vive ahí en Irlanda. Y ya tenía ella diciéndome tiempo así de que, oye, pues como que quería que fuera y conociera cómo ella vive, dónde vive y todo esto. Entonces, un día le dije, ¿sabes qué? Ya compré el vuelo de ida, pero no compré el vuelo de regreso porque el año anterior ya había tenido una experiencia con eso. Entonces le dije, compré nada más el de ida para ver qué planeamos, para ver qué sale. Entonces ella quería ir a Tierra Santa, entonces me dice, vamos. Entonces realmente así han sido los destinos a los que he ido. Incluso cuando yo me fui de intercambio, no fue porque yo investigué el intercambio, no fue porque yo quería irme de intercambio. Es una historia muy, muy graciosa esa. Pero fue porque alguien más ya estaba apuntado y me dijo, vamos. Entonces realmente yo creo que Colombia ha sido el único destino, fíjate, no se me queda en la mente, que es un destino al que yo quería ir y yo he elegido. De ahí en fuera todos los demás realmente me los han propuesto, me los han dicho y yo, vamos. O sea, no, y realmente no siento que haya una parte del mundo a la que yo diga, quiero ir ahí antes de morirme, no, yo creo que a donde sea, o sea, a donde sea que no conozca, yo quiero ir. Ok, qué padre. Platícame esa historia que dijiste de Chile. De Chile, yo estaba ya en los últimos semestres de la universidad, entonces unas compañeras, que ni siquiera eran amigas, eran compañeras, habían ido a investigar para irse de intercambio y no sé qué tanto. Entonces pues llegó el chismecito al salón y una de mis amigas dijo, vamos por información. Y pues yo la acompañé. La verdad es que mi papá tú lo conoces, es una persona muy, muy estricta y nunca nos ha dado a manos llenas, nunca nos ha faltado nada, pero él siempre ha dicho que todo lo que sea lujo nos corresponde a nosotros. Entonces, pues cuando yo acompaño a mi amiga y empiezo a escuchar lo que le dicen, para mí era como imposible. O sea, yo no voy a tener el tiempo ya en los últimos semestres de ahorrar esa cantidad de dinero para irme de intercambio. Entonces dije, no, o sea, no. Pero como yo estaba ahí escuchando, la señora me dio solicitud también a mí. Yo llegué a mi casa, le conté a mi mamá, pero le conté la anécdota de que acompañé a una amiga. Y mi mamá empezó a decirme, Selma, pues es mucho dinero, o sea, era para el siguiente semestre ya. O sea, en tan poquito tiempo no vamos a juntar, ¿cómo haríamos? Y yo, no, mamá, o sea, yo nomás te estoy contando lo que pasó. Más tarde llega mi papá del trabajo, igual, yo contándole mi día, le conté lo que pasó, pues yo creo que ese día mi papá llegó de genio, pero a mí no se me va a olvidar que él me dijo, ahora sí soy tu papá. Como, o sea, nunca jamás le pedimos nada a mi papá, ¿no? O sea, nunca, o sea, como si uno nomás le estuviera pidiendo cosas. Entonces a mí me dio mucho coraje y en ese coraje yo empecé a llenar la solicitud. Y dije, yo me voy a ir. Sin él, yo me voy a ir. De mis ahorros pagué mi pasaporte porque ni siquiera tenía pasaporte. El papá de una amiga trabajaba en Secretaría de Educación, conseguimos becas, más la beca que te da la universidad. Yo dije, voy a ir a comer puras papas, pero yo me voy a ir. Claro que al final mi papá al último sí aportó, ¿verdad? Pero mi impulso fue ese, o sea, realmente yo no lo busqué, o sea, ahí estaba, o sea, fue una reacción a un comentario de mi papá y lo hice. ¿Y qué te generó ese, lo hice? Pues claro que es un chorro de satisfacción, o sea, el saber que sí se puede realmente. Exacto. Incluso, por ejemplo, ya cuando llegó el dinero porque las becas iban a tardar en llegar, entonces en lo que llegaban las becas, pues obviamente yo le pedía dinero a mi papá y mi compromiso siempre era, en cuanto me lleguen las becas yo te pago. Yo con las becas iba a alcanzar a cubrir perfectamente bien, bueno, más o menos, ¿no? Pero, o sea, iba a estar bien. Entonces, en cuanto me llegan las becas, pues yo trato de devolverle el dinero a mi papá y pues ya claro que mi papá me dice, no, o sea, es tuyo, disfrútalo.
y ya con eso, pues puedo hacer el viaje a Argentina y a Uruguay. Wow. Sí, pues hay que aprovechar ya de una vez. Sí, o sea, claro que no es un papá ogro, pero pero sí siempre te hace, pues, esforzarte por las cosas, y claro que da mucha satisfacción darte cuenta que sí lo puedes hacer. Exactamente. ¿Y eso para ti significó ya en tus posteriores viajes, o sea, o incluso en tu vida, significó, o sea, marcó como que un parteaguas de que, híjole, lo que sea que yo quiero lo puedo lograr? Definitivamente. Para mí hay como 2 fechas así importantes en mi vida. Una de ellas es el 2013 por ese viaje a Chile. Hay una Selma antes y después de ese semestre de intercambio. Una Selma que venía desde la adolescencia como insegura, como más tímida, como no saber expresar incluso emociones. Para mí todas las emociones eran enojo. Entonces yo era una persona enojada con la vida. Y después de Chile soy otra persona. O sea, yo sí sentí que fui más feliz después de Chile, claro. O sea, que mis emociones empezaron a tomar cada emoción forma, poco a poco, ¿verdad? Ya de ahí viene otra fecha que no tiene nada que ver con viajes, pero viene en el 2019 y ahí es otra transformación ya mía para ir como culminando esta, ¿cómo se le dice? De construcción. No culminando, pues, porque eso nunca se termina. No. Pero son 2 fechas importantes y definitivamente el 2013, que es cuando yo viajo, es una de ellas. O sea, sí hay un antes y un después de Selma en ese viaje. Claro. ¿Y qué pasó en 2019? No nos dejes con la duda. No, ya 2019 es como que ya empiezo yo a hacer como más conciencia de mí, ya ver más como que somos mente, cuerpo y alma. Me interesa más como retomar. Mi mamá siempre ha sido una persona muy espiritual. Cuando uno está en la adolescencia como que rechazas eso, entonces ya creces, maduras y te das cuenta que realmente es algo muy bueno, entonces lo retomo realmente el camino que mi mamá me inculcó, o sea, no me fui por otro ni nada. Fue retomar ese, también empecé como que ya a preocuparme más por mi cuerpo, empiezo también como este proceso de llevar terapia psicológica, entonces ya fue más hacer consciente lo que a partir del 2013 empezó a cambiar. En el 2019 fue como hacer esa conciencia y fue hacer como ese compromiso conmigo. Exacto. De estar siempre creciendo. Sí, entonces digamos que fue como una semillita, ¿no? Sí. Ese viaje que fue germinando hasta que ya floreció tantito, ¿no? Y ahora sí a tomar acción y poner decisiones, tomar decisiones más bien. Y que, bueno, enseguida ves cuál fue otro viaje así que te haya impactado y que hayas dicho, no puede ser. En la pandemia tuve como muchos viajes chiquitos, no fueron internacionales, fueron incluso aquí en Chihuahua porque pues no podíamos salir, ya fue como que empezaron a tener como mucho boom aquí en Chihuahua estas empresas de tours locales que te llevaban a Batopilas, Aguachochi, Cocoyome, La Sierra, esto, el otro. Entonces pues en esta necesidad de estar encerrados y todo eso, con mi amiga la que me sigue en la corriente, era vámonos. Entonces empecé a tener este tipo de viajecitos y creo que ahí fue donde como que revive yo viajaba porque la verdad es que si algo mi papá ahí sí nos dio toda la vida fueron vacaciones. O sea, mi papá sí, yo creo que era Semana Santa un viaje local a la sierra y en verano siempre hacíamos un viaje un poco más largo. Había años a lo mejor que no se podía, pero realmente siempre nos dio vacaciones. Entonces sí es algo que traigo como de familia, de viajar, de conocer. Mi papá siempre muy patriota, entonces pues siempre ha sido como que siempre dentro de México, te digo, ya es hasta ese intercambio donde yo ya empiezo a salir de México, pero sí es algo que venía. Ya se fue. No sé, ¿en qué estábamos? ¿Cuál fue el siguiente viaje que...? Sí, que en la pandemia hice esos viajes chiquitos, entonces pues como que despierta esa semillita y ya después de eso veo ya cumplir 30 años. Mi mejor amiga, mi amiga de toda la vida, nos conocemos desde los 6 años. Hemos estado juntas kinder, primaria, secundaria, en la prepa nos separamos, pero en la universidad nos volvimos a juntar. Terminando la universidad, ella migra a Europa y en ese entonces ella estaba viviendo en Suiza y también ya era mucho como de ¿cuándo vienes a visitarme? Cuando yo estuve en Chile, ella fue a visitarme a Chile. Entonces era como... tenía que devolver ese favor, ¿no? Y realmente todas estas limitaciones de es que no tengo dinero, es que no, espérame, todavía no me va bien, profesionalmente yo todavía como que no despegaba, o sea,
Entonces eran como, sentía como muchas limitantes, ya hasta que en el 2020, justo en abril del 2020, íbamos a hacer ese viaje a Europa. Mi hermana ya vivía allá, íbamos a hacer el viaje mi hermana, mi amiga y yo, justo en abril, y pues se nos suspendió todo, ¿no? Sí. Se nos cebó todo. Entonces ya, pues ahí se quedó en pausa. O sea, fue un proyecto, yo ya estaba bien económicamente, ya tenía un buen trabajo, entonces ya es hasta el año pasado, que iba a cumplir yo 30 años, cuando, bueno, pasaron muchas cosas también así como personales, ¿no? Y también es algo que también que me disparó. En este proceso en el que uno empieza esta deconstrucción, sí, hay gente que se aleja de tu vida, hay gente nueva que llega y todos esos son duelos. Yo empecé a perder amigos muy valiosos en mi vida, entonces ahí yo dije, yo no quiero volver a pasar un cumpleaños, porque normalmente a mí siempre me gustó festejar mi cumpleaños, y era como fiesta, o ir al antro, esto, el otro. Entonces para cumplir los 30 yo me sentía muy sola, entonces yo decía, yo no quiero pasar un cumpleaños aquí, ¿y con quién lo voy a festejar? O sea, yo sentía un duelo muy grande de muchas personas, entonces necesito irme de viaje. Y ahí dije, yo no vuelvo a pasar un cumpleaños en Chihuahua, yo quiero irme de viaje. Entonces ya es cuando platico con mi amiga y le digo, quiero viajar para mi cumpleaños. Ella ya viviendo allá, ella realmente se encargó de todo, ella hizo todo el itinerario, o sea, así como los memes de que yo era nomás la que, ¿cuánto es? Sí, ahí va. O sea, porque ella se encargó de todo el plan. Mi cumpleaños número 30 lo pasé en Disney París, entonces también fue como súper especial, o sea, con mi amiga de toda la vida. Y este año, cuando pasa lo de mi hermana, compro el vuelo de ida y lo compro a finales de mayo. Yo cumpleaños el 4 de junio, entonces lo compro a finales de mayo porque yo ya sabía que mi cumpleaños lo iba a pasar allá, a pesar de que todo esto ya había sanado, todo esto de sí, mi soledad, de los duelos y todo esto ya había sanado, pero yo dije, pero es que fue una meta, ¿no? Y sí, es una buena costumbre, la verdad, porque sí, yo últimamente también he pasado por esas transformaciones y he pensado, ¿no? A ver, o sea, me esfuerzo, lo valgo, lo merezco. Tienes que no recompensarte, pero sí apapacharte y celebrarte, ya sea en tu cumpleaños, Navidad, cuando tú quieras, ¿no? Pero todo eso porque lo mereces, ¿no? Y no necesitas que nadie te lo dé, es lo más padre, que si alguien te lo da, pues mejor. Pero también tú necesitas darte ese cariño, ¿no? A ti misma. Sí, claro, aparte, bueno, yo ahorita pues ya tengo mi casa y a mi casa le falta muchísimo por hacer, y luego de repente te llegan los consejos de gente más grande, ¿no? Y que te dicen, con la casa, el típico, la casa nunca tiene fin. Entonces yo por más que no, ya quiero comprar una sala nueva, ya quiero comprar esto, y que lleguen los grandes y te digan, la casa no tiene fin, entonces para uno también es, pues viajo. Entonces, ¿qué hago? Si tengo este dinero, o sea, sí, y a veces ni siquiera lo tienes, o sea, a veces va a llegar, o sea, va a llegar, te digo, ahí se aplica el Dios proveerá. Entonces te vas, porque realmente mientras estás esperando ahorrar para hacerle algo a la casa, no llega. Entonces también algo que he aprendido últimamente es que mientras no te embarques, no haces. Sí, exacto. O sea, si no te comprometes en algo, no lo haces. Si estás esperando ahorrar para hacer ese viaje, no lo vas a hacer. Si estás esperando ahorrar para hacerle otro cuarto a tu casa, no lo vas a hacer. O sea, necesitas en serio comprometerte, sí, y se va a dar. Exacto. O sea, se da. Sí. Ay, no, qué palabras tan... de veras, o sea, hablas y dices cosas y se me pone la piel chinita, está bien padre esto. Entonces, bueno, me decías que tu último viaje ha sido como que el más especial, ¿no? Tal vez porque lo traes fresco, no sé, para ti, ¿qué ha significado o qué pasó en ese viaje? Ay, es que es bien diferente, porque sí, Europa el año pasado me gustó mucho, obviamente está muy bonito, lo que sea, pero este fue un viaje de quitarte un chorro de tabús, un chorro de prejuicios, con gente que probablemente tiene prejuicios también hacia nosotros, como mexicanos, ¿no? Llegar a países, para empezar, iba uno con la idea de vas a un país conflictivo, incluso tuve personas acá que me decían, ¿cómo te vas a esos países? O sea, vas a la guerra, y es como, no, o sea, espérate, voy a la parte turística, no, sí, no hay problema, o sea, así. Incluso allá pues ya tuvimos experiencias que también pues sí nos sacaron de onda y todo, pero ha sido el viaje más fuerte, porque incluso ahorita, o sea, ya pasó un mes del viaje y yo te puedo decir que todavía no termino de procesar todo. Entre información política,
información geográfica, información cultural, información religiosa, es demasiado. Y luego aparte el idioma, allá pues realmente casi todo era en inglés y no era muy buen inglés, o sea, era el inglés de los árabes, el inglés de los... Entonces mi nivel de inglés es muy pobre realmente, entonces también para mí era bien cansado estar pensando todo el día en inglés cuando yo no tengo un buen inglés. Entonces llegaba momentos, había días en los que se terminaba el día y le decía a mi hermana, siento que la cabeza me va a explotar. O sea, entre todo eso, o sea, es demasiada información lo que recibes, lo que vas aprendiendo, lo que vas viendo, que de repente había momentos en los que yo sentía que mi cabeza ya no podía más, o sea, ya no podía retener más. Incluso fue un viaje en el que no nos estuvimos hasta tarde turisteando o fiesta, no, para nada. O sea, realmente terminamos temprano porque el calor allá es muy intenso, pero tu cabeza terminaba, o sea, sí, o sea, te digo, y me dijo mi hermana, me dijo, vas a ver que van a pasar meses para que terminemos de procesar todo, todavía hay que llegar a nuestros lugares y seguir leyendo, seguir viendo, seguir todo para ir entendiendo lo que vivimos. ¿Qué vivieron? Entonces, qué curiosidad. Bueno, no, pues es que realmente fuimos a Tierra Santa, ¿no? Israel, fuimos a Jerusalén, entonces ya con el simple hecho de visitar la ciudad antigua, que es donde están los sitios pues más sagrados para muchas religiones, o sea, no nada más para una, para muchas religiones. Entonces, el ver cómo comparten un espacio tan pequeño personas con grandes diferencias, pero a la vez al estar ahí no hay diferencia, somos humanos, ¿no? Sí. Esta parte, o sea, por ejemplo, dentro de Israel, dentro de la ciudad antigua en Jerusalén, se divide en 4 barrios. El cristiano, el armenio, el judío y el musulmán. Cuando nosotros pasamos, por ejemplo, al barrio musulmán, pues uno sentía hasta miedo, ¿no? O sea, de ver a los musulmanes, pero es por todas estas ideas que uno trae, claro, creencias y todo eso. Cuando vamos a Palestina o Jordania, que ya hay muchísimos más musulmanes que en Israel hay muchísimos más judíos, te tratan de una manera, o sea, te hacen sentir bien cálido todo, ¿sabes? O sea, te dan la bienvenida, te tratan bien bonito, entonces irte quitando esos tabús que tienen, ¿no? De repente también personas que nos preguntaban, oye, ¿cómo es el narco allá en México? Y pues a uno, oye, pues no quiero hablar de eso, ¿no? Pero a la vez, quieras o no, también uno en la mente trae como ¿y cómo es el terrorismo aquí? Sí. Entonces, pero también a ellos no les gusta hablar de eso, entonces realmente te das cuenta que todos los países, pues, en todos lados se cuecen habas, se dice. Pero el irte quitando estos tabús de la gente, así como a nosotros nos tienen que quitar esos tabús de que somos frijoleros o lo que sea que nos tengan, o sea, era eso mismo, ir conociendo, o sea, que no pasa nada si ves a un árabe enfrente, o sea, no es un terrorista, no es nada, que son países muy seguros, realmente Israel es de los países con mayor seguridad, en cada esquina tú ves cámaras, realmente, por ejemplo, fuimos en junio, también otra cosa sorprendente es que el Pride allá fue un fenómeno como muy grande. ¿De verdad? Mucha gente de otras partes del mundo va a vivir el Pride a Israel. Entonces, wow, eso sí no me lo esperaba. Pero siento que es porque a lo mejor el resto del mundo ha de tener este concepto de que viven reprimidos. Y no. Estuvimos en Tel Aviv, la capital de Israel, y es una ciudad súper moderna, o sea, como si estuvieras en Ciudad de México y que ves de todo. Sí, uno porque viene de rancho a lo mejor se escama luego de otras cosas. Pero Tel Aviv, o sea, una ciudad súper moderna, los edificios, la gente, los jóvenes, o sea, completamente normal, ¿no? Y uno iba pensando que iba a un lugar en donde tienes que andar tapada, en donde todo es demasiado religioso, y no. Te digo, o sea, las marchas del Pride fueron muy grandes, mucha gente del mundo va a vivir el Pride a Israel. Wow. Entonces, cosas que dices tú, no manches, yo creí que era un país como reprimido en ese sentido, pues por la cuestión religiosa y así, y no, pues un país como otro país, sí. Pero pues claro que como cualquier país, conocer una cultura diferente a la tuya, pues es bastante interesante. Lo interesante de ahí es que no es nada más una cultura, son muchas culturas, porque la religión tiene mucho peso y cada religión hace que sea una cultura diferente. Vives la cultura de manera diferente dependiendo de si eres judío, si eres musulmán, si eres cristiano. Okay. Entonces, eso. E incluso también el conocer que por cristianos
estás hablando de muchas personas, porque el cristianismo es la base de infinidad de religiones, ¿no? Entonces no somos nada más los católicos, sino las religiones que yo ni siquiera sabía que existían. Entonces también ir identificando cada centro religioso, o sea, entrar a una iglesia y decir, caray, no, esto tiene algo diferente, se me hace que esto no es católico. Y luego como que ir identificando, esto es armenio, esto es demasiado, o sea, te digo, es mucha información. Sí, bueno, ahí tocaste precisamente el tema de las religiones, es decir, ¿hay alguna transformación que tú hayas tenido que sea así como que un punto de quiebre, ¿no? Así de que, híjole, ahora me doy cuenta que en México, o al menos la religión que vivimos aquí en México, que es católica, que dices, no sé, o sea, hay algo que con lo que te viniste en cuanto a eso, ¿no? El tema religioso. No, la verdad es que no. Si ves muchos grupos, o sea, en cuanto a religión, me vine como aprendiendo la diversidad pero como yo sentir un acercamiento espiritual con mi religión o así, no. De repente ves muchos tours de personas que van como en un tour religioso. Está padre, pero siento que no. O sea, es muy emocionante saber que estás en una ciudad que marca, creas o no creas, marca un antes y un después. O sea, nuestros siglos están antes y después de Cristo, creas o no creas. Entonces, es muy emocionante saber que también, creas o no creas, está documentado, la historia pasó. O sea, lo quieras ver como lo quieras. Entonces, es un lugar también, no es como cuando vas a Teotihuacán y te hablan de un cierto periodo de tiempo. No, aquí te hablan de todo un antes, que es todo el Antiguo Testamento, te hablan de todo un durante y el después. Entonces, es muy emocionante estar en el lugar en donde sucedieron los hechos. O sea, decir, no manches, o sea, todo esto caminó Jesús, o sea, no manches, cómo Europa nos puso un Jesús blanco cuando debió de haber estado más prieto que qué, porque el sol está horrible. O sea, entonces, también en esta forma llegué en cómo Europa se atribuye como esta historia y no las pasa ya como manera de religión, ¿no? Sí. Realmente creo que las religiones están muy europatizadas, no sé si esa palabra sea correcta, pero Europa tiene mucha influencia en eso, y estando ahí ves completamente diferente. No sentí, te digo, sí es muy padre pasar, por ejemplo, en el Santo Sepulcro, que es donde resucitó, pero siento que hay tanta gente que no alcanzas a tener como una conexión. Entonces yo no recomendaría que fuera como un viaje para tener como una conexión. Yo al menos no lo sentí. Ves ahí a mucha gente muy entregada, sí se siente mucha energía, obviamente, sí ves gente así como, no sé, incluso dicen que hay un síndrome de la gente que va a Jerusalén, que de repente se sienten ya mesías y así. Yo no lo sentí porque era mucha gente. Yo siento que para encontrar a Dios, ahora sí que como dice la Biblia, exacto, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí está. Sí. Entonces realmente no sentí tanto eso, pero tampoco siento que haya llegado como con un cambio de, no, mi religión no me gusta, no, tampoco. Pero ya viste eso que me dijiste de que se europatizó todo, o sea, sí, porque sí, claro, fueron los hechos, no hay duda, fueron todo lo que sucedió. Simplemente, no sé, algunos cuestionamientos que te hayas hecho que dices, híjole, a lo mejor nos dijeron esto, pero resulta que no es tan así o algo así. Eso ya es como más rollo mío personal, ¿eh? Ajá. Pues no tanto así, o sea, siento que es mucho esta cuestión de, por ejemplo, incluso aquí en México, en la historia de México, nos han contado lo que quieren contarnos. Entonces, pues ha sido de esa manera, pero al final de cuentas, yo creo que yo no estoy en contra de las religiones, para mí sí son algo muy importante para seguir tu camino de espiritualidad, yo sí las considero muy importantes para hacer para alimentar tu espiritualidad. El que pueda alimentar su espiritualidad sin una religión, qué chingón. Para mí sí es importante la religión. Entonces por eso como que no, a lo mejor no le di tanto este enfoque de... Digo, todos nos cuestionamos cosas siempre y es normal y es del ser humano y es lo mejor que puedes hacer, cuestionarte cosas. Pero no sentí tanto así, como que simplemente fue como todo, como en la historia. Nos contaron lo que queríamos contar. Pero de qué pasó, de que existió. De que es el Hijo de Dios, para mí. Entonces te digo, en ese sentido no llegué como confundida o así, no.
No, para nada. Ay, qué padre. O sea, es más bien como que lo interesante para mí era cómo conviven, te digo, tantas creencias diferentes en un solo lugar, porque pues sí ves muchos fanáticos, obviamente, Sí. o sea, sí ves gente de todas las religiones. Y dices, ¿cómo, no? ¿Cómo han ido haciendo acuerdos para decir, esta parte la custodias tú, esta parte la custodias tú y esta parte la custodio yo? O sea, y esta parte es de, por ejemplo, no tuvimos oportunidad de entrar icónico de Jerusalén, ¿no? Se ve la cúpula dorada en todas las imágenes, porque es musulmana. Entonces el día que nosotros fuimos era jueves, creo, no recuerdo. El caso es que es el día que los musulmanes están todo el día ahí y no puede entrar nadie que no sea musulmán. Entonces no tuvimos oportunidad de conocerla, ni modo, no pasa nada. Le tomamos fotos y todo así de fuera. Pero, o sea, esta parte te digo de decir, no manches, o sea, es un espacio tan pequeño porque realmente es muy chiquito. Y se han puesto de acuerdo, han logrado ponerse de acuerdo de decir, esto es lo de los judíos, esto es lo de los cristianos, a pesar de que los judíos no reconocen a Cristo como X o Y, ¿sabes? Sí. Deja tú de ponerse de acuerdo, yo digo que más bien el respeto, ¿no? Que puedes dar hacia otra persona que no necesita ser de otra religión, claro, para que respetes, o sea, simplemente hay que respetarnos, ¿no? Pero muchas veces existe esto de hasta dentro de un mismo círculo social, una misma religión, así, estar juzgando, faltando al respeto o criticando, ¿no? A otra persona. Entonces eso me parece muy interesante. Por ejemplo, en Jordania, cuando fuimos a Jordania, nos dijeron que el 92% de la población de Jordania es musulmana y el otro 8% son cristianos. Pero es una falta de respeto muy grande que tú le preguntes a alguien qué religión profesa. Entonces es como súper bonito eso, sí, porque es como, o sea, es una minoría también muy pequeña, a lo mejor lo que podrá coincidir con mi ideología, pero al final de cuentas la base de todo siempre es lo mismo, ¿no? Sí. El amor, el hacer el bien y esto. Entonces, eso también se me hizo así como muy interesante. O sea, para ellos es una falta de respeto que les preguntes qué religión profesan en un lugar en donde están muy marcadas todas las religiones. Sí. Pero no importa, o sea, todos somos humanos, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo más importante. Y para ti, bueno, dices que todavía no terminas de procesar, a lo mejor ya en unos meses volvemos a grabar, pero de lo que has alcanzado a procesar o de lo, no sé, qué sentimiento, qué transformación o qué parteaguas, qué decisión, algo importante que haya significado este último viaje. Ay, pues uno es que también siente, por ejemplo, una de las cosas así que me pasaba mucho es que la gente ya se emocionaba mucho de que yo me llamo Selma. O sea, yo les decía, cuando me preguntaban mi nombre y yo les decía que me llamo Selma, se emocionaban mucho porque Selma es un nombre árabe. Entonces también empiezas como más bien como a cuestionarte, a lo mejor ya está medio fumado, no sé, pero esta parte, todos tenemos un nombre por alguna razón, ¿no? Y incluso también, si te vas bíblicamente, también se dice que él ya sabía tu nombre antes de que llegaras aquí. Entonces, irte como que a tus antepasados y decir, probablemente de aquí vengo. O sea, sí, de aquí nace todo, o sea, realmente es cuna de culturas. Entonces eso fue como que lo que se me hizo así muy interesante. Hay varias cositas ahí que me hicieron clic como que más en ese sentido de cuestionarte ya cosas o de tu vida o de por qué te llamas como te llamas, por qué esto. Por ejemplo, mi hermana en algún punto hizo en una página de internet así como que lo de tu árbol genealógico y no sé. El caso es que por el lado de mi mamá sí venimos como de por una parte judía y justo de por allá. O sea, ya obviamente nos estamos yendo miles de años atrás. Pero como ya yéndote, por ejemplo, al tema de las constelaciones o algo así, como siempre todo va influyendo en nuestro ser actual. Entonces, eso es como que un poquito el despertar, que todavía no lo concreto, te digo, todavía no lo proceso, pero ese era como que lo que me estaba moviendo un poquito más. Mi padrino, el año pasado que yo llegué de Europa, mi padrino es una persona súper seria, así, súper seria. Yo no sé... ¿Quién es tu padrino? Hugo. Ah. Es una persona súper seria. Entonces, el año pasado que yo llego, mi padrino me empieza a decir que qué padre, que le da mucho gusto verme viajar y no sé qué tanto. Y me empieza a decir que él desde muy chiquito traía inquietud en Georgia.
pero Georgia no es Estados Unidos, sino hay un país que se llama Georgia. Yo ni siquiera sabía que existía un país que se llama Georgia hasta que él me dice. Y que tenía mucho interés en ese país y que él siempre ha pensado que a lo mejor veníamos de allá. Y pues yo así como, qué raro. Le decía yo a mi hermana, si me lo hubiera dicho otra persona que yo sé que es como que súper culta, así, y dije, está de sangrón, ¿no? Pero no, o sea, al revés, la personalidad de mi padrino así, y es como muy curioso que me haya dicho eso. Entonces, estando allá, estábamos justo en la Basílica de la Anunciación, donde el ángel Gabriel se le aparece en la casa de María, o sea, donde el ángel Gabriel se le aparece a María y le avisa que está embarazada. Y ahí en la basílica hay vírgenes de como las patronas de cada país. Los países mandan sus cuadros de su patrona, ¿no? Y de repente encontramos a la Virgen de Georgia. Wow. Entonces fue así como que, caray. Después ya ahí mismo, ¿no? O sea, googleamos, o sea, yo me acordé de la historia. Georgia está justo en el límite de Europa y Asia, o sea, realmente está cerca de ahí, realmente también tiene mucha influencia árabe. Ya de ratito, no sé qué volvió a pasar de Georgia y nos damos cuenta que la bandera de Georgia es la cruz de Jerusalén, de los cristianos, de los cruzados. Wow. Entonces, o sea, son ese tipo de cositas que conectan que dices, qué loco, o sea, ¿por qué no? Porque él desde niño ha tenido ese pensamiento, porque ahora estoy haciendo yo este viaje, porque me vengo encontrando estas cosas, porque van coincidiendo poco a poco ciertas cositas. Entonces ese es como que más bien como el despertar. Hubo un tiempo en mi vida que junto con mi hermana bailamos danza árabe. Entonces, pues también, o sea, la verdad es que había momentos en los que, raro, pero nos sentíamos como en casa. Sí. Nos sentíamos en casa. Wow. No manches, voy a poner una foto. Porque de hecho yo, o sea, yo soy muy despistada, yo no soy como que... No sé, soy muy despistada, pero las facciones que ustedes tienen, no sé si son árabes o egipcias o de dónde. Ya encontré a Saúl, a mi hermano, su esposo, lo encontramos varias veces. O sea, sí son. Sí, o sea, las facciones que ustedes tienen, de hecho a mí siempre me han llamado la atención ese tipo de facciones, ¿no? Me gusta, por ejemplo, me gustaba mucho la película de Aladino, y yo a ti siempre te he visto como Yasmín, o sea, así la sonrisota, los ojos, ese tipo de facciones a mí me llaman mucho la atención. Pero sí, y ahorita que lo estás diciendo como que siento algo y pues tal vez, no sé, después se nos revelará, después les platicaremos qué fue, de dónde son ustedes realmente. Sí. Pero eso está muy impresionante. Sí, o sea, sí viene, te digo, en esta investigación así que hizo Saraí, pues sí viene como que de allá, te digo, me cuadra y me llama la atención con lo que me comentó mi padrino, el hecho de que yo dijera, me llamo Selma y que la gente se emocionara, incluso uno de los guías que nos llevó a Palestina se tomó una foto conmigo porque su hija más chica se llama Selma. Entonces fue como, ¿me puedo tomar una foto contigo? O sea, era como muy raro que una mexicana se llamara Selma. Así, y a todo el mundo le emocionaba mucho. De hecho, yo no conozco a una Salma o así, ¿no? Pero Selma, no. Es un poco común, sí hay, pero sí pues no es tan común el nombre. Y es un nombre árabe. De hecho, podría decir que mi mejor momento de todo el viaje fue cuando fuimos a Petra. También ahí tuvimos oportunidad de conocer, es una maravilla del mundo, Petra. Y una noche antes de ir a Petra nos quedamos en un campamento árabe. Entonces, para mí eso fue lo mejor del viaje. Esa fue mi parte favorita definitivamente, porque era alrededor de una fogata en el campamento. Estábamos alrededor de una fogata. Estaban tocando música árabe, con los, pues la verdad ya se me olvidó el nombre de como las percusiones que utilizan, la guitarra, cantando en árabe, se pusieron a bailar, nos levantamos a bailar, de eso no hay evidencia porque estábamos bailando las dos, entonces no hay foto de que estuviéramos, o video de que estuviéramos bailando, y luego te servían té, porque los musulmanes no toman. Entonces en Jordania, como el 92% de la población es musulmana, realmente las licorerías que hay son muy poquitas y son de cristianos. Entonces realmente allá casi no hay consumo de alcohol, entonces te iban sirviendo té y mal se te acababa tu vasito de té, era como un vasito tipo un poquito más grande que un caballito, a lo mejor. En cuanto se te acababa tu vasito, iban y te rellenaban. Entonces, para tú decir que ya no querías más té, esa noche tomamos té como si, claro que hicimos del baño un chorro, ¿no? Ya cuando no querías más té, tenías que voltear tu tacita. Pero había alguien allá al pendiente con el té en el fuego de la fogata y te iban rellenando tu té de negro.
Entonces, esta fue la mejor noche, o sea, el escuchar la música, la fogata, en un campamento, las montañas, bailar, y te digo, pues hace unos años nosotros bailamos danza árabe, digo, no bailamos exactamente acá el belly dance, ¿no? Pero como que eso, te digo, realmente sí, era esa como sensación de me siento en casa. Me encanta, por eso me encanta escuchar todo esto. Sí, te digo, los podcasts. Te digo, no sé si es porque sea mi viaje más reciente, pero definitivamente no llegué con esta emoción el año pasado. Definitivamente llegué emocionada, no voy a decir que no. Digo, pero por ejemplo, el año pasado uno de los lugares que conocí fue París. De todos los lugares que conocí el año pasado, mi lugar favorito fue Suiza. Los paisajes, esto. Y mi último lugar favorito, no quiere decir que no me haya gustado, pero mi último lugar es París, precisamente. Cuando todo el mundo tiene como, París, ¿no? O sea, para mí la Torre Eiffel fue como, son un montón de fierros. Ajá, o sea, la verdad es que sí está muy bonita, de noche es muy bonita, o sea, sí. Pero no, o sea, siento que es más el cliché europeo. Mi viaje del año pasado fue como un poco más cliché europeo, muy bonito, la verdad, excelente experiencia, te digo, con mi mejor amiga de toda la vida, mis 30 años, o sea, obviamente tiene un valor muy fuerte ese viaje, pero este viaje fue diferente, o sea, muy, muy, muy diferente, que te digo, ni siquiera logro todavía explicarlo, en qué sentido. Pues es que para empezar, no eres la misma persona ni siquiera que ayer. No. Son experiencias, son energías, son vibraciones, son todo diferente, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría rescatar de esto es que tienes la apertura, ¿no? De, sea donde estés, o sea, sumergirte en la cultura, en aprender, en todo, ¿no? Y eso es lo que cada experiencia creo que hace diferente, ¿no? Uh-huh. Sí, no, te digo, es demasiado, te digo, y ahorita hablamos más como que de religión, pero también, por ejemplo, ver las cuestiones políticas, o sea, estás en Israel y súper bonito todo, cruzas a Palestina y ves la pobreza. Entonces, como también teniendo lugares tan turísticos Palestina, lugares religiosos turísticos, porque hay el turismo religioso, toda la derrocha económica se va a Israel. Entonces, eso también son cosas políticas, ¿no? Claro, y también pues culturales, quieras o no, digo, los judíos están en Israel, pues los judíos son empresarios, o sea, son buenos. Entonces, todo ese tipo de cosas, te digo, también ver ese tipo de cosas que ya esto es fuera de la religión, ¿no? Ver también por qué tanto interés, porque sí hay conflicto en esos países, sí hay conflicto, ¿por qué es el conflicto? O sea, no es nada más lo religioso, que tiene que ver en el conflicto también, pero es también esta parte, o sea, de quién tiene las salidas al mar, quién tiene, o sea, todas esas que geográficamente, ¿por qué se pelean por el territorio? Okay. Entonces te digo, es un chorro de información, es demasiada. Digo, no es nada más religiosa, o sea, en todos los sentidos. Es mucho. Y claro que también me llega y me queda la intriga de cómo seguir conociendo más como esa parte del mundo. ¿Qué otra? O sea, no digo que si me invitan mañana a Portugal no voy a ir, no, sí, pero ahorita, o sea, como que sí me quedo con esta espinita de seguir conociendo como esa parte del mundo. Claro. Eso. Sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por platicar estas cosas tan personales. Que eso es lo que yo quiero rescatar precisamente de los viajes. O sea, sí, me quedé en tal hotel y visité tal y me tomé la foto en la Torre Eiffel o sea, uh-huh. sí, qué padre, pero qué es lo que sucede con nosotros, ¿no? En nuestro interior, cómo tú probablemente estás descubriendo de dónde viene tu linaje o no sé, luego veremos. Yo sí estoy muy intrigada, pero es esto, ¿no? Esta parte que a mí me gustaría rescatar de los viajes. Entonces, pues muchísimas gracias. No, a ti. Y pues seguimos después con algún otro de tus viajes. Sí, a ver cuál es el siguiente. Todavía no apunta la chancla a otro lado. Sí, muchas gracias. Luego volvemos a ver más de tus siguientes viajes porque pues todavía eres súper joven y yo sé que vas a seguir viajando muchísimo. Esperemos que sí. Y pues aquí seguimos. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Bye.